Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala. Quisiera agradecerle por sintonizar esta transmisión del Evangelio desde su cultura, idioma y contexto en el primer siglo. Para nosotros es muy importante hacerle llegar este mensaje en este estudio de la Escritura. Para ello le invitamos a, si todavía no lo ha hecho, suscribirse a nuestro canal, visitar nuestras listas de reproducción, en donde encontrará muchos otros videos que seguramente colaborarán con su crecimiento espiritual. Y por último, también que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y TikTok. Espero que Dios le hable en este video. Bendiciones. Qué alegría me da darle la bienvenida a cada uno de ustedes a este estudio, el tercero de esta serie de Apocalipsis. Hoy veremos el tema la profecía y los siete espíritus y estamos tan contentos de poder darle este seguimiento a este libro que ha creado tanta ah, especulación alrededor del mundo, pero que yendo a él con las bases que hemos puesto, creo que va a ser un poquito más fácil deducir qué es lo que nos tiene que eh, enseñar. Y es precisamente un libro que ha empezado hablando de la divinidad del Mesías, como también lo hizo Hebreos, me ha sorprendido mucho y hoy veremos un poquito más de ello. Como siempre, me gusta hacer una introducción para tener un punto de referencia de partida. Hoy vamos a estudiar los versículos 3 y 4, pero en la semana pasada, o en el estudio pasado, en el estudio 2, vimos la definición de Apocalipsis, que no era una definición religiosa griega, sino fue usada por judíos nada más. Significaba develar la cabeza, destaparse la cabeza, y que esa revelación se ha originado en Dios y no como los griegos estaban acostumbrados a verlo, que ellos eran quienes descubrían por filosofías o acertijos a sus dioses. También vimos el concepto de logos, que significaba en el mundo griego algo, pero que había un concepto que Juan adapta, que es un concepto arameo del segundo templo que se conoce como el Memra. Y este Memra, eh, pues es lo que Juan ahora dice, miren, ese es de logos y se refiere al creador como persona, como Dios, al cuerpo de Dios devenido aquí a la tierra. Pero bueno, todo eso lo vimos la semana pasada. Vamos a empezar hoy desde el versículo 3 y dice nuestro texto así. Bienaventurado ha dicho la versión de las Américas que estamos usando. Yo le coloqué feliz y a ver por qué le coloqué feliz ahí. El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, perdón, porque el tiempo se acerca. Quisiera explicar varios conceptos de este versículo. Primero, partimos de la palabra bienaventurado. Esta palabra ha sido en Latinoamérica una lectura bastante común, especialmente desde las traducciones de la Reina Valera del 60. Sin embargo, bienaventurado no nos aclara mucho o no es fiel a traducir lo que el texto quiere decir. Ya que la aventura, ¿qué es que tenga yo buena aventura? Pues que me vaya bien. Lo siento hasta algo complicado manejar mi ventura. Va a estar bien, me va a ir bien, voy a tener un buen futuro. No lo sé. Esto es algo a lo que estamos aspirando, según lo podríamos leer. Sin embargo, Macarios, que es la palabra que se usa para decir bienaventurado, es la traducción del hebreo Esher. Y Esher se usa mucho en posesivo Ashrei, que también se ha traducido bienaventurado, por ejemplo, en el Salmo 1 y en muchos pasajes del Testamento de los Antiguos. Pero más que bienaventurado, Esher quiere decir felicidad o feliz. Así que él no está diciendo bienaventurado en el sentido de le va a ir bien, sino está diciendo feliz el que lee. La segunda cosa, entonces, en este orden, es que si usted lee cuidadosamente, ha dicho feliz el que lee y los que escuchan. Es decir, uno lee y otros escuchan. Y esto se da en un tiempo en donde Juan seguramente ha registrado la profecía y será enviada a muchas congregaciones o a algunas congregaciones, pero donde fuera enviada
Habría una persona nada más, no todos tenían Biblia, no es como hoy que cada persona tiene el acceso a una Biblia, incluso en nuestros dispositivos electrónicos como teléfonos o tabletas. No, en este entonces, no toda la gente, uno leía, uno explicaba y los demás escuchaban. Por lo tanto, nos está hablando de la comunidad antigua, pero también nos está enseñando que la profecía es algo que debemos de hacer en comunidad. Esto no es una soledad de aislarme y por eso nosotros hemos decidido publicar esto en esta comunidad, en donde Dios nos ha puesto aquí a leer, pero feliz también de ese usted cuando escucha y si tiene alguna duda con cualquier enseñanza o alguna pregunta o alguna inquietud, usted puede escribir un comentario, enviar un mensaje y seguramente pues lo manejaremos como una comunidad virtual. Lo procuraremos responder a la mejor, de la mejor forma como sabemos. Pero hoy en día la gente se, se aísla, creo que es una buena palabra, y buscan estudiar justamente solo con Google, pero Google es complicado estudiarlo, necesitamos un maestro. El punto es que uno lee y los demás escuchan activamente esas palabras y a escuchar activamente, repito, tiene que ver con interactuar, tiene que ver con preguntar, tiene que ver con diferir, tiene que ver con responder. Lo tercero que quiero agregar de este versículo 3 que hemos leído es el tiempo en el que se está leyendo. La última década del primer siglo fue gobernada en Roma por el emperador Domiciano. Y Domiciano hace algo, es el primero que activamente está persiguiendo el mesianismo como tal. No tan solo está persiguiendo a los judíos, que fue la tónica del primer siglo, pero este Domiciano ya tiene claro que hay un Mesías que está cobrando auge y él hace algo. Entre las cosas que hace es que prohíbe, so pena de muerte, la lectura de cualquier libro con características apocalípticas. So pena de muerte. Imagínese usted si hoy en día nos prohibieran a nosotros leer las escrituras, so pena de muerte. Él lo hizo porque lo consideraba sedicioso al imperio. Hoy en día, más y más, el enemigo está queriendo quitar de nuestras manos la lectura y el estudio de la escritura de tal forma que ha llevado a alejarnos de los puntos centrales de la escritura y hoy cuando se habla de la escritura se desvían de temas como salvación, como arrepentimiento y se enfocan más en temas temporales. En este momento histórico había, aunque estuviera la vida en peligro, había felicidad de esa que da Dios a pesar de vivir una persecución, que nunca nosotros nos podamos dejar amedrentar por ser perseguidos. En cuarto lugar, la profecía, correctamente entendida, según este versículo, tanto de los profetas, tanto de Daniel, tanto de Ezequías, Isaías, etcétera, etcétera, como la profecía del Evangelio, como es el caso de Apocalipsis, ha de entenderse como un testimonio del Mesías, como un testimonio de Jesús. Esto es el parámetro que el versículo anterior, el versículo 2 y el versículo posterior, el versículo 4, 5 creo me parece, nos dejará. Ya lo leeremos cuando lleguemos ahí. En quinto lugar, también quiero comentar este verbo guardar. Dice que guardan las cosas que están escritas en la profecía. Y este verbo es curioso porque podría significar tomar y esconder con el propósito de no revelar o también puede entenderse en el propósito de montar una guardia. Y esta es una característica muy del Testamento de los antiguos, porque en el desierto Moisés puso varios anillos de seguridad y estos anillos se llamaban Mishmeret. Precisamente Moisés hacía Mishmeret, o sea, montaba guardia, guardaba la
tienda de la reunión. Luego los sacerdotes guardaban a Moisés. Luego los levitas guardaban montaban guardia para los sacerdotes. Luego las tribus montaban guardia para los levitas. Luego los de distintas naciones que se estaban incorporando montaban guardia. En fin, había todo un anillo de seguridad de montar guardia, y lo que queremos comentar con respecto del Evangelio es que este ha de ser practicado no meramente como una filosofía de un conocimiento que yo tengo, mira, esto es lo que yo creo, las doctrinas que yo creo son estas, sino más bien el Evangelio de ser vivido, la felicidad de cuidar de hacer las cosas que el Evangelio nos ha dicho, que la profecía nos irá a decir, que la Escritura ha dicho siempre, aunque esto produzca una persecución. Por último, y hablando de este mismo versículo, el versículo 3, queremos comentar la expresión el tiempo está cerca. No son pocas personas las que a lo largo de la historia han tratado de poner una fecha al retorno de Jesús. Este escrito se dio a final del primer siglo, estamos hablando de más de 1900 años. Y son verdades malentendidas como por ejemplo esta, que hacen que la gente piense, no, ya va a venir, y luego leen otro versículo, se confunden en algo y por eso ponen unas fechas tan... A lo largo de la historia esto ha pasado mucho. Ahora, cuando vemos el verbo griego acá, ¿cómo se tradujo en la Septuaginta el verbo hebreo? Porque recuerde usted, nosotros lo vemos desde la cosmovisión bíblica hebrea. Encontramos que el verbo que se ha traducido ahí es el verbo karab. Y este verbo karab, por supuesto, implica un acercamiento. Es el que da origen a la palabra corbán, por ejemplo. Pero no es solo un acercamiento, no es algo que esté acercado, que haya sido acercado exclusivamente. También está hablando de la inevitabilidad de algo. Es decir, Dios ha dicho que nadie sabe la hora, pero ha acercado esto para que cuando Él decida, pasa. Lo que está diciendo, el tiempo está cerca, el mensaje que está transmitiendo es que es imposible que no se vaya a dar, pero solo Dios sabe cuándo. Si nosotros nos ponemos a poner fechas, si nosotros nos ponemos a fantasear con que a nosotros sí nos vino una revelación, ya sea por numerología, ya sea por analogía, ya sea por interpretar simbolismos, o ya sea por brujería, incluso como muchos lo han intentado hacer, nos vamos a equivocar. Dios no tiene por qué honrar. Él ha dicho que nadie sabe cuándo vendrá, pero aquí lo que está diciendo con que el tiempo está cerca es que inevitablemente Él lo que ha dicho va a ocurrir, porque Él ya lo decidió. Seguimos entonces la lectura con Juan 1:4. Bueno, quizás antes de seguir, solo enfatizar, no puedo enfatizarlo tan con todas las fuerzas como quisiera, no pongamos fechas, nadie las sabe. Solo Dios sabe cuándo va a regresar. Solo Él, en su sola potestad, no se la compartió a humano alguno. Él lo dijo y Él no va a cambiar esa parte, aunque por ahí aparezca alguien que diga, bueno, sí, Dios hizo una excepción conmigo. Leemos entonces ahora el versículo 4 de Juan 1. Perdón, no es Juan, es Apocalipsis 1:4, que es el libro que estamos estudiando. Dice Juan a las 7 iglesias, congregaciones le coloqué yo ahí, que están en Asia. Gracia y paz sean con vosotros, del que es, y el que era, y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Este también es un verso que queremos explicar por pasos porque da título o da nombre a nuestro título de hoy. Empezamos con Juan. Juan, cuyo nombre significa Yud He Vav He, es decir, el atributo de la justicia, ha otorgado gracia o ha graciado. Él no se esconde en un nombre de otras personas como mucha gente que ha escrito literatura apocalíptica se ha hecho.
Es decir, ¿recuerda usted el libro de Enoch, Hanoch, o el libro apócrifo de Ezequiel, o el libro no canónico de Jeremías? Normalmente lo que ocurría con estas personas es que para proteger su identidad le daban el nombre de otra persona o de una persona conocida con respecto del testimonio de los antiguos, me refiero al testamento de los antiguos. Ellos venían y daban ese nombre. Juan no hace esto. Juan está diciendo, ese, el que ha escrito esto soy yo. Y precisamente él está desterrado a una isla en donde sufre la soledad, pero no le importa. De todas maneras, él dice, yo he sido otorgado gracia, ese es mi nombre, yo estoy escribiendo esto. En segundo lugar, la palabra iglesias. Esta es muy importante que la conectemos y que la entendamos. Pero cuando oímos una iglesia, pensamos que es el lugar de reunión de los cristianos. Cuando oímos de una sinagoga, pensamos que es el lugar de reunión de los judíos. Pero en el siglo primero, eclesía y sinagoge, iglesia o sinagoga, eran palabras sinónimas. En primer lugar, estas no eran congregaciones de cristianos. La palabra iglesia y la palabra sinagoga han de entenderse como congregaciones. Esto es importante hacerlo notar porque ya en el siglo cuarto, cuando la iglesia de Roma, la congregación de Roma, toma un papel preponderante por todo lo político que ahí se está moviendo, se dan ellos el nombre como la iglesia verdadera, la iglesia, y luego en los concilios siempre ellos manejan una autoridad, una especie de influencia sobre las demás, como creando el hecho de que la iglesia es un nuevo ente separado. Aquí no lo es, en la escritura no lo es, sino que eran sinónimas. Eclesía acá es congregación. Y también es importante hacer notar porque si usted quiere saber qué es una iglesia, busque en una concordancia de la escritura la palabra congregación. Eso es una congregación de en el contexto bíblico, de los santos del Señor. Y desde esa perspectiva, la iglesia ha existido desde que estuvo en el desierto, pero Jacob tuvo su iglesia, porque él tuvo una congregación, como lo menciona Génesis. Sin embargo, organizadamente la iglesia nace en el desierto. La iglesia no nace, como lo han dicho muchos teólogos eh, cristianos, en Pentecostés. No, la iglesia antecede a Pentecostés. Y esta iglesia, esta congregación, para los propósitos de Dios siempre tuvo un nombre propio. Que luego se lo asociara con un pueblo, que luego se lo asociara con un país, que luego se lo asociara con una genética, eso es distinto. Pero es que la iglesia, es decir, la congregación de Dios, en el testamento de los antiguos y en el testamento, en el evangelio, siempre se llamó Israel. Siempre se llamó Israel. Esto es importante aclararnos. En segundo lugar, dice que se escribe a 7 iglesias o 7 congregaciones. Voy a llamarle congregaciones para quitar de la idea como que son iglesias de cierta denominación. En primer lugar, cuando habla de Asia, se refiere al Asia Menor, una provincia romana que se encontraba en lo que hoy es Turquía. Pero también era un lugar en donde el Evangelio y la revelación de Jesús tuvo mucho arraigo y mucha expansión. De hecho, en el siglo II se crea en Asia Menor una escuela de estudio. Jerusalén ha perdido su preponderancia, ha perdido su influencia. Roma no tiene la influencia que ellos siempre han manejado, que tenían, no la tiene. La influencia del mundo, de los seguidores de Jesús en el siglo II, está más que nada en el Asia Menor y en Alejandría. Son los dos grandes bastiones. Pero en estas 7 congregaciones de Asia
sucede algo muy típico en la literatura apocalíptica. Y esta es la razón o una de las razones por las cuales hemos hecho el primer video de esta serie para explicar los puntos geográficos y el hecho de que en su gran mayoría el libro de Apocalipsis se ha tratado desde metáforas, desde símbolos. Y aquí vemos uno de ellos. Se toma un número simbólico, este es el caso del número 7, que representa, es decir, la totalidad de la revelación de Elohim, es decir, de Dios en este mundo. Recuerde la creación. 6 días se creó, el séptimo descansó, es decir, el número 7 tiene que ver con la revelación de Dios en la creación, pero tiene que ver con todo lo que Él había revelado. Entonces, la idea aquí es que 7 congregaciones representan la totalidad de lo que está ocurriendo en todas las congregaciones mesiánicas de la época. Este no es un mensaje a 7 iglesias exclusivas, como se lo ha querido ver, alejado de la realidad, alejado del contexto. No, aquí estas 7 se ven como muestra de un universo de congregaciones en todo el mundo. Quizás la iglesia de Jerusalén ya no es preponderante, ya no es la de influencia, pero sigue existiendo y está incluida en esto. También es para ellos. La iglesia de Alejandría no lo está incluida, pero también es para ellos. La iglesia de Antioquía, la de Pablo, no está mencionada acá, pero este mensaje es para ellos. Esto es algo muy común en la literatura apocalíptica. Por ejemplo, se hablaba de los 70 ángeles, hablando de líderes, 70 mensajeros, voy a llamarles. Hablaremos de los mensajeros cuando lleguemos al capítulo 2 de Apocalipsis, pero los 70 mensajeros que cuidaban a todo Israel en la diáspora, pero que podían restringirse en 7. Y eso es lo que el apóstol Juan está diciendo aquí. Miren, este es un mensaje para todo, no quiero decir cristianismo, porque no hay un cristianismo, pero sí hay un elemento mayoritariamente judío, pero con un elemento gentil ya adentro importante que está siendo instruido por el elemento judío, solo que este judío no es como el judío fariseo, no es como el judío que ha resistido a Pablo. Este es el elemento judío que es mesiánico, que ha creído en Jesús y que son los administradores y los receptores del evangelio, son quienes lo transmitieron, son quienes lo vivieron, lo leyeron. Ellos son los que han recibido las cartas de Pablo, perdón, las cartas de Pedro, perdón, las cartas de Juan, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero compartirle un mapa para que usted se dé cuenta de por qué tenemos que mencionar esto. En este mapa, que debe estar en sus pantallas ahora mismo, usted se va a dar cuenta de, en la ampliación, de que son 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, o 7 congregaciones: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y si ve, también está frente a la isla de Patmos. Estas congregaciones son las que Juan tiene enfrente, pero él está diciendo, representan a todo el conglomerado de la vida mesiánica, de la vida mesiánica que se ha vivido. Y usted puede ver cómo en esa disminución del mapa, ahí está Grecia, ahí está Turquía también, y ellos, bueno, Juan está escribiendo de ahí, y es algo muy, muy chico. Puede ver que del 1 al 7 es como una vuelta que se está dando. Esto es importante, porque el libro de Apocalipsis lo que está diciendo es que esta es una revelación a toda la congregación del Señor. Esta es una revelación a todo el Israel de Dios. Esta es una revelación a todos, judíos, mesiánicos, gentiles que están entrando, etcétera, etcétera. Por lo que señalamos que estas congregaciones son representativas del mundo creyente de la época. Representan el universo total y que nos incluyen a nosotros. Por supuesto, incluyen a nuestra época. Repito, algo muy clásico en la literatura apocalíptica, perdón. Por lo tanto,
Toda la profecía que se le da para ellos es vigente para nuestros días. Tercer cosa que quiero compartir de este versículo, hemos hablado de Juan, hemos hablado de las 7 congregaciones de Asia, es el saludo. Haz de Shalom sería en hebreo, gracia y paz hemos leído. Haz de Shalom quiere decir, y por eso es que es necesario entenderlo dentro de su elemento judío, porque así fue que se dio. Quiere decir gracia y paz. Este saludo no era griego, era una expresión judía. Hoy, lamentablemente, cuando en el mundo judío se dice Hasbe Shalom, quiere decir ni Dios lo quiera. Pero este no es su significado. De hecho, es una abreviatura de la palabra Hesed, que quiere decir piedad o gracia en traducido, que es el conector de la conjunción, es decir, y por supuesto Shalom, que quiere decir paz. Este saludo, aparentemente sin importancia, nos dice que no podemos interpretar el texto desde su cosmovisión griega, que no debemos ir a ver qué quiere decir la palabra gracia en griego, sino que tenemos que profundizar en los conceptos bíblicos hebreos del mismo. Antes de continuar, quiero releer nuestro verso para refrescar los conceptos que estamos tratando de explicar, porque ahora quiero explicar el que es decir, el que era, es decir, el que ha de venir, y quiero explicar por qué lo interpretamos así. Así que releemos Apocalipsis 1:4. Yohanan, ese es el nombre de Juan en hebreo, a las 7 congregaciones que están en Asia. Gracia y paz sea con vosotros. Luego dice, del que es y que era y que ha de venir, y los 7 espíritus que están delante de su trono. Lo que quiero hacer entonces es explicar precisamente ese del que es, del que era y el que ha de venir. Por supuesto, una referencia al Mesías, pero con la peculiaridad de que en el idioma griego el conector kai, que es el que se traduce como conjunción, me refiero a la palabra y, lo que estamos leyendo es del que es y, ese es kai, que era, y kai, que ha de venir, y kai, de los 7 espíritus, es el conector del que estamos hablando. En este sentido, puede también traducirse este conector como es decir. No solo es una conjunción, también puede traducirse como es decir o por otro lado. Por lo tanto, el Gesed y el Shalom vienen de quién? Vienen de él, es un presente continuo, el que era, es decir, vienen del que es decir, el que ha de venir, el que ha de rezar por los suyos. Es importante tenerlo en cuenta porque si lo explicamos así, crea un paralelismo sintético, que quiere decir el que era, es decir, todavía es decir, el que ha de venir, por supuesto, una referencia inequívoca a nuestro Señor, el Mesías Jesús. Esto va a aterrizar en el siguiente versículo. Voy a leerlo por referencia, me refiero al versículo 5, pero no lo vamos a estudiar hoy. Vamos a regresar al versículo 4. Pero para ver en qué aterriza, ve usted que Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesús el Cristo. Pero yo ya le coloqué el conector ahí interpretado, es decir, de Jesús el Cristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, de los príncipes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Por lo tanto, este conector Kai, es decir, del versículo 4, lo que está diciendo es, releyendo el versículo 4, Juan, a las 7 congregaciones que están en Asia, Hasbe Shalom, gracia y paz sea con ustedes. Del que es decir, el que era, es decir, el que ha de venir, es decir, de los 7 espíritus que están delante del trono, versículo 5, es decir, de Jesús el Cristo. Y esto precisamente nos lleva entonces a aterrizar en nuestro tema, o en uno de los temas que hemos hablado,
que son los 7 espíritus delante del trono. Ahora bien, cuando hablamos de 7 espíritus, ¿a qué se referirá? ¿Será que Dios tiene 7 seres incorpóreos, gaseosos que andan por ahí? ¿Qué pasará esto entonces con el Espíritu Santo? ¿Será él uno de ellos? ¿No será uno de ellos? ¿Cómo está la cosa? Y este es un buen momento para hacer la advertencia de que es importante estudiar la Biblia por lo que la Biblia ha dicho y ha comunicado y que ella misma se interpreta y no por lo que yo pienso que ha comunicado o por lo que alguien me ha enseñado pensando que estaba comunicando esto. Ya que si lo vemos desde la cosmovisión trinitaria, esto no cuadra. No era un espíritu, ¿cómo es la cosa? Si somos honestos, la escritura misma se explica. Ahora vamos a ver cómo. La palabra que se traduce como espíritu acá es pneuma, neuma, se escribe. Pero esta a su vez está transmitiendo un concepto bíblico del hebreo que se conoce como ruach, ruach. Y bíblicamente hablando, la palabra ruach no tiene algo, tiene absolutamente nada que ver con seres incorpóreos, con seres con conciencias incorpóreas. No. En primer lugar, quiere decir, veremos que son 5 sus interpretaciones. La primera es viento, un ruach, sopló. Hablando del desierto, del viento que partió el mar, se sopló un ruach. Luego también está el poder o atributo. Un ruaj es un poder. Por ejemplo, un espíritu inmundo es un poder de las tinieblas, es un poder de la inhabilitación, perdón. Pero un ruaj al servicio de Dios es un poder que Dios ha enviado o ha dado. En tercer lugar, el ruach puede referirse a la mentalidad o a la mente de las personas. Isaías es el que ha dicho, ¿quién ha conocido el ruach del Señor? Y Pablo lo interpreta, la mente del Señor. Por eso es que él dice luego, ustedes tienen la mente del Mesías. En cuarto lugar, la interpretación de la palabra ruach o espíritu, y voy a decir ruach porque no quiero seguir creando, alimentando la sociedad de que de, en castellano nosotros estamos acostumbrados, cuando oímos la palabra ruaj, un ser incorpóreo o no, algunos rujot, como es la palabra plural, hablando de poder, sí, sí que son seres, pero no son incorpóreos. Lo que pasa es que tienen un cuerpo espiritual, como por ejemplo y los hay servidores de Dios y los hay del mundo de las tinieblas. Por ejemplo, los que se llevaron a matar el hato de cerdos del endemoniado Gadareno eran espíritus y movieron a los cerdos a hacer cosas. No eran gaseosos, eran corpóreos y Dios les dio autoridad de hacer lo que hicieron a los cerdos. Por último, bueno, el número 4 es ánimo, ánimo, ¿verdad? Un ruaj es un ánimo, el ánimo de las personas. Por ejemplo, la reina de Saba cuando vio lo que Salomón tenía ese, se le murió el ruaj, se aplacó su ruaj, dice en hebreo, es decir, su ánimo se quedó sin ánimo de ver todo lo que este hombre tenía. Y por último, ruaj quiere decir incorruptibilidad, o sea, vida eterna. Como cuando Jesús dice, citando el Salmo 22, en tus manos entrego mi incorruptibilidad, mi vida eterna. Muy bien, el verso 4, entonces, al hablar de 7 rujot, de 7 espíritus, está hablando de 7 atributos. Hay muchos más, pero él está hablando de 7 atributos revelados, y esto lo decimos porque el mismo verso es el que ha dicho que han salido de su trono. Cuando algo sale de su trono y viene a la creación, es algo que está revelado.
Y estos atributos, estos poderes, tienen que ver con la obra del Mesías aquí en la tierra. Y eso es lo que el versículo 5 va a narrar. Pero esto lo veremos la próxima semana. Pero para aclarar, los 7 Rujot, los siete espíritus, son el poder o la obra o la operación que Dios tuvo cuando estuvo aquí en la tierra. Los versículos 4 y 5, entonces, de Apocalipsis deben de leerse y de entenderse de la siguiente manera. Juan, a las 7 congregaciones o sinagogas o iglesias que están en Asia Menor, es decir, lo que hoy es Turquía. Gracia, Hesed y paz, Shalom, sea con vosotros. Del que es decir, que era antes de venir al mundo. Es decir, que ha de venir. Es decir, de los 7 espíritus o poderes que están delante de su trono. Versículo 5. Es decir, de Jesús el Mesías, el Cristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Como lo veremos en el próximo estudio, lo que acabamos de leer es el listado de 5 o 6, creo yo, de los poderes que acaba de mencionar. Es decir, los 7 poderes que él menciona, luego los va a listar. Va a ser un enunciado, va a ser un listado de ellos, perdón. Pero esto es lo que vamos a continuar leyendo la próxima semana. Por el momento, yo le invito a colocar cualquier duda, a compartir con nosotros cualquier inquietud que usted pueda tener, porque es importante que estudiemos esto de manera continua. Sabemos que el estudio de este libro no será fácil, pero estamos confiados en que las herramientas que Dios nos ha dado nos permitirán conectar lo que Dios le reveló a Juan y lo que Él quiere que sepamos hoy en día con respecto de toda la historia humana. Gracias por sintonizar. Que Dios lo bendiga. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.